Bueno, la denuncia fue presentada por incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa, y se trata del acuerdo entre YPF y Chevron firmado el año pasado. En principio la justicia no le había dado lugar a esta demanda, pero ahora la Cámara Federal ha dicho que se debe cursar, que hay todavía tela para cortar a material de investigación. Estamos con uno de los abogados que presentó esa demanda, con el doctor Enrique Viale, él es abogado ambientalista. Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Bien. Bueno, concretamente, ¿cuál es la demanda? O sea, todas estas calificaciones que acabo de mencionar, pero lo que no está claro o no es transparente de este acuerdo, ¿en qué punto está? Bueno, en realidad todo el acuerdo no es transparente. Nosotros, cuando el año pasado se firma el acuerdo, no solo se hace este pacto entre YPF y Chevron, sino que paralelamente y en la misma fecha, la Presidenta de la Nación saca un decreto, el decreto 929, un decreto nacional, que establece el régimen de promoción para las inversiones de hidrocarburos no convencionales. Un claro decreto ad hoc, ¿no? Un decreto hecho especialmente para esta empresa, para Chevron. Formaba parte del acuerdo, del no escrito del acuerdo, tener este tipo de régimen de promociones, que es la misma pluma, la misma lapicera, decimos nosotros, que las leyes mineras de los 90. Toda una serie de prerrogativas, desde la libre disponibilidad de divisas hasta la posibilidad de exportación de hidrocarburos, aunque no haya satisfacción de la demanda interna. Es decir, toda una serie de prerrogativas que nosotros decimos que viola una ley nacional, que es la ley de hidrocarburos, la ley 17.319 y su modificatoria. La violación por parte de un decreto de una ley nacional configura el delito de abuso de autoridad, ¿no? También viola, nosotros creemos, el artículo 124 de la Constitución Nacional, ¿no? Por pasar por encima de las provincias. ¿Cuáles son los puntos leoninos de este acuerdo? Son muchos y muchos desconocidos también. Recuerden que este acuerdo no fue conocido ni siquiera por los legisladores nacionales. Sí, totalmente. Ni siquiera por los legisladores de Neuquén, que en un día escandaloso, recuerdan, con una represión que duró 8 horas, nosotros estábamos ese día en Neuquén, en las puertas, corridos por la policía, ni siquiera los que votaron esto saben la totalidad del acuerdo, ¿no? Se fueron filtrando algunas cosas, como desde la indemnidad ambiental, es decir, recuerden que Chevron no es una empresa más, sino que es una empresa prófuga de la justicia ecuatoriana, que tiene la mayor condena ambiental de la historia, y que se ha escapado de Ecuador. Nosotros esperemos que dentro de unos años no haga lo mismo con nosotros, y con la peor técnica, ¿no? Viene acá, que es la técnica de fractura hidráulica, el fracking. Una técnica cuestionada en todo el mundo, prohibida en Francia, Bulgaria, en varios estados de Estados Unidos, entre ellos el estado de Nueva York, en varios estados de Canadá, Quebec, el estado de Quebec de Canadá. Es decir, la peor empresa con la peor técnica. Porque la demanda también tiene, y espero que todavía se investigue, el delito de contaminación en grado de tentativa, ¿no? Nosotros creemos que esta técnica llevada como se está llevando a cabo en nuestro país va a generar y ya está generando gravísimos perjuicios ambientales, sociales y territoriales. Vaca Muerta no es un desierto, sino que hay muchas comunidades indígenas viviendo ahí que jamás han sido consultados, como establece un convenio internacional como es el convenio 169 de la OIT, ¿no? Que establece esta obligatoriedad. Sí, son muchos los aristas, pero fundamentalmente es el decreto de la Presidenta, que saca especial para Chevron, que viola leyes nacionales. Eso configura el delito de abuso de autoridad, y después está la cuestión de la contaminación en grado de tentativa. ¿Qué es lo que puede pasar a partir de la decisión de la Sala 2 de la Cámara Federal ahora? Bueno, ahora la justicia debe investigar lo que nosotros queríamos desde julio del año pasado. Si se tiene que abrir una serie de pruebas en esto, establecer lo que nosotros creemos que este decreto viola leyes nacionales, y bueno, y seguir con el proceso penal, pero con una justicia activa, ¿no? Que es algo que no vimos hasta este momento, y sobre todo desde el lado de la Fiscalía. ¿Cuáles son los riesgos ambientales del fracking? Sí, nosotros ya decimos que son certezas, ¿no? Ambientales. Son muchas. El fracking es muy demandante de agua y a la vez químicos, ¿no? Para el proceso. Lo que hay que hacer es fracturar rápidamente y de manera sencilla. Lo que hay que fracturar es lo que se llama la roca madre, que ahí está atrapado los hidrocarburos, en una especie de piedra pome. No es lo mismo, digo, para que no me sacan a cruzar, pero digo, para que se entienda. Y dentro de eso lo que hay que hacer es, con presión hidráulica, por eso es fractura hidráulica, fracturarla para poder sacar esos hidrocarburos. Ese proceso
es muy contaminante, ha contaminado en Estados Unidos, sobre todas las cosas, que fue uno de los pioneros en esta técnica, ha contaminado muchos lugares de ese país y se usan muchísimos químicos. Miren, en una sola fractura hidráulica se usan 30 millones de litros de agua, una sola, de los miles de pozos. Pero de eso, el propio IPF se encarga de decir que el 2%, el 3% solo son químicos, pero de 30 millones, el 3% son 900.000 litros de químicos que atraviesan acuíferos de nuestro país. El fracking es una nueva vuelta de tuerca del extractivismo, decimos nosotros, es llevar la frontera, chuparle los últimos jugos a la tierra, ¿no? Como una pajita, piénsenlo. Ahora, este tipo de sistemas de búsqueda de los combustibles, de los petróleos y gas no convencional, han sido un descubrimiento que a la economía de Estados Unidos ha beneficiado. También han tenido ahí todos estos riesgos ambientales y todos estos problemas que me estás contando vos. Pero digo, cuando el gobierno lo presenta como la gran salvación de la exploración y explotación y de la producción y del mentado y reclamado autoabastecimiento energético, ¿no? O sea, ¿por qué esto que tiene esta parte tan buena se está haciendo? ¿Se puede hacer de una manera buena o solo tiene una contracara mala? No, lamentablemente no. La única forma de hacerlo es esta, por cómo están atrapados los hidrocarburos. Es decir, la sociedad, todos hemos consumido en su gran parte los hidrocarburos convencionales. Claro. Para mantener esta locura del crecimiento ilimitado, en vez de pensar otras maneras, otras energías alternativas, que no tienen ni el lobby ni la especulación financiera que tienen los hidrocarburos convencionales y no convencionales, buscamos ampliar estas fronteras, que generan graves dificultades. Piensen que los hidrocarburos convencionales, en algunos casos YPF está pensando en la zona de Entre Ríos, arriba del acuífero Guaraní, es una verdadera locura. En realidad los costos son enormes, no solo económicos, sino sociales y ambientales, va reconfigurando territorios. El fracking está avanzando en Allen, en Río Negro. Allen es la frutería argentina, es las manzanas. Bueno, eso está en medio de los lugares históricos, de las fincas históricas donde se producen esto, está avanzando y corriendo a los productores locales que se empiezan a fundir y a tener que irse de esas ciudades. Esto genera gravísimas particularidades sociales en los lugares y lo que nosotros decimos verdadera zona de sacrificio. En Estados Unidos también, ha generado verdaderas zonas de sacrificio que en el altar de las ventajas comparativas o en el altar del autoabastecimiento energético se están sacrificando pueblos, comunidades y pueblos indígenas también que están siendo desplazados totalmente. ¿Qué va a suceder con el acuerdo? O sea, ¿esto debería impedir que avance el acuerdo o que Chevron no pueda avanzar en la exploración de la zona? Bueno, nosotros esperemos que Igual, al cursarse ya esta investigación, ¿no? En realidad no es automático, sino que empieza la investigación, pero sí tendría que tener consecuencias concretas, por ejemplo, digo, tanto en las prerrogativas que tiene este decreto, que tanto le interesan a Chevron, o sea, Chevron viene, pero con unas prerrogativas únicas en el mundo. Y recordemos que Chevron, digo, es una empresa prófuga de la justicia ecuatoriana, ¿no? Digo, con la mayor condena ambiental de la historia. Esa es la empresa que va a llevar esta técnica, ¿no? Esta tecnología de hidrocarburos no convencionales. Nosotros esperemos que sí, que empiece a haber consecuencias, se empiece a escuchar también, porque esto está avanzando totalmente a espalda de la sociedad y como un nuevo Eldorado, ¿no? Es la visión eldoradista, decimos nosotros, donde no importan ni las poblaciones, ni las economías regionales, sino que avanza también con una nueva YPF supuestamente nacional. O con mayoría nacional y además con participación de las provincias que finalmente no pudieron tampoco ni siquiera decir esta boca es mía en todo este acuerdo, ¿no? Que también es importante porque eso se plantea dentro de la conformación de la parte estatal, dentro de la sociedad de YPF, en la participación de las provincias había quedado garantizada y había sido vendida como una de las grandes garantías que tenía, ¿no? Las provincias de lo único que han sido notificadas es de la parte de que ahora tienen que indemnizar a Repsol. Si la parte que ellos son ahora tienen que pagar. Van a tener que ver cómo se paga esa cuota parte que les toca de esta indemnización a Repsol que ha saqueado el país, tanto económica como ambientalmente, ¿no? Cuando se habla de estos acuerdos leoninos, se dice, bueno, porque están viniendo a hacer un negocio en un país donde hay incertidumbre económica y jurídica.
Son grandes inversiones también. Digo, ese tipo, más allá de la parte ambiental, este tipo de negocios en otros lugares del mundo, ¿sí? ¿También están atados a este tipo de acuerdos tan leoninos? A ver, el acuerdo, según trascendió en algunos lados, hasta le da, yo lo dije antes, pero quiero repetirlo, esta indemnidad ambiental. Es decir, que esto no es menor, ¿no? Digo, eso significa que no van a poder ser cursados juicios en contra de la compañía por daños. O los va a asumir YPF, o sea, todos nosotros. Esto es gravísimo, digo, solo la condena en Ecuador de Chevron es de 19.000 millones de dólares, o sea, no lo vean solo que para nosotros nos interesa la cuestión ambiental, sino también en términos económicos, se puede cuantificar lo que significan pasivos ambientales. A ver, y lo que dijiste antes del tema de las inversiones, y eso es el mismo discurso, el mismo relato que nos hacían en los 90 con la legislación minera. Y el decreto que firma la presidenta el año pasado tiene la misma pluma, la misma lapicera, tiene las mismas características que toda la legislación de los 90, que ahora tanto decimos que bueno, es una herencia no deseada, no sabemos cómo modificarla. Bueno, nos va a pasar esto dentro de unos años, ¿cómo vamos a modificar este decreto? Por eso no solo lo atacamos en el momento, porque creemos que puede traer un grave perjuicio que va a durar muchísimos años. Enrique, muchísimas gracias por haber venido aquí a Infobae. Nosotros mañana a las 4 de la tarde nos reencontramos. Ya está Jorge Haley para acompañarlos por la próxima hora. Quédense en Infobae TV. Chau, hasta mañana.